Gracias por el cántico que nos prepara a escuchar la palabra. Y como ustedes saben, ahora Pastor Moon está realizando un viaje de misión. Esta semana hubo como un seminario en Iglesia de Atlanta y ahora en Miami está evangelizando a la familia de nuestro hermano con algunos hispanohablantes. Luego desde mañana viajará a la iglesia de Nueva Jersey. Allí también hay muchos hispanohablantes, pues hay seminario. Oren por este viaje. Y vamos a empezar con oración. Dios del amor, gracias por permitirnos todas las cosas en que estamos. Sobre todo, tú nos llamaste por tu palabra para la salvación. Así que estamos aquí en tu iglesia, junto con los hermanos. Aún somos débiles, pero tenemos el anhelo de imitarte. Así que en nuestra debilidad, haznos firmes cada vez más. Así que estamos aquí, reunidos ante tu palabra. Hoy, a través de tu palabra, abre nuestro corazón y danos el entendimiento para que seamos obedientes, dejando toda la hora solamente en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a abrir Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11, 3 versículos. Leamos juntos. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Seguimos aprendiendo Santiago. Hoy vamos a ver estos versículos. Y aquí sale dos tipos de los hermanos en fe. Primero, el hermano que es de humilde condición y el hermano que es rico. En la fe, en la iglesia puede haber un hermano que es pobre, está en dificultad. También puede haber hermano que está en abundancia. Por eso que el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación y el rico en su humillación. Como esta manera de contraste, Santiago nos explica sobre este tema. Aquí humilde condición se refiere económicamente. En su vida hay aflicción. Por eso en su vida económicamente tiene alguna necesidad, algún problema. Y también en otro caso hay algunos seres humanos abundantes, ricos. Pero en dos puntos nosotros podemos encontrarnos en cualquier situación de los dos, pero en cada situación puede haber algún punto peligroso. Por ejemplo, un hermano que está humilde condición. Por esa dificultad económica, siempre se preocupa
de vida, siempre buscando esa necesidad. A veces por esa dificultad se aparta de fe, por vida. También por falta los materiales, se pierde gozo y paz en fe, ¿no? Teniendo paz en el Señor por la situación material, se pierde su paz verdadera. Y comparándose con los demás, uno mismo se pierde su autoestima ante Dios. Ese es el problema. No tiene gozo por esa dificultad económica. Y en cambio, puede haber un hermano rico. Esa persona, teniendo su situación tranquila, no se preocupa tanto en su vida. Y como no tiene preocupación, no se apoyan en Dios. Solo está contento de lo que tiene. Y también como tiene material, busca otras cosas, más comodidad, ¿no? Para disfrutar, buscando el placer, ¿no? Así que por esta razón, cada vez puede apartarse de fe. Por eso, en dos casos puede tener algún peligro en fe. Por eso, aunque sea rico o pobre en nuestra situación, en que Dios nos ha permitido, debemos cuidarnos. Por eso, hoy vamos a pensar este tema de economía, el dinero, ¿no? El dinero es imprescindible en nuestra vida. Si no lo tenemos, tendremos mucho problema, tendremos mucha incomodidad. Por eso, el dinero es necesario, importante en nuestra vida. Actualmente, el dinero es una medida de valorar a una persona. ¿Cuánto gana? ¿No? Ese número es su valoración. Como un deportista, ¿cuánto gana? ¿No? Es su valoración, ¿no? Muy buen deportista, según su dinero. También dicen, él vive bien. Se refiere, gana mucho, ¿verdad? Por eso, por el dinero, ahora valora a las personas. En este mundo, en cuanto a este tema de dinero, riqueza, realmente no es justo. Porque alguna persona ha nacido en una situación difícil, en una familia, ¿no?, complicada. Por eso, desde nacimiento, sufre por este tema. Otra persona nació en una familia estable, no teniendo ninguna preocupación de vida. Aunque se esfuerza, no puede escapar. Puede mejorar un poquito, pero nunca puede ser igual, ¿no? También depende de su país. Naciendo en algún país pobre o difícil, en peligro, desde nacimiento sufre. Por eso, en este tema, porque hay mucha injusticia, ¿no? Por eso, algunos critican a Dios. Dios es injusto, porque hay mucha desigualdad, ¿no? Y también porque hay muchos niños mueren. Viendo estas cosas, así critican. Porque en este mundo hay mucha imperfección y su sufrimiento. Dios lo ha permitido en nuestra vida, en este mundo. Porque en este mundo realmente no hay una perfección, una
equidad perfecta, es que los hombres sufriendo buscan lo perfecto, lo eterno. Y esta tierra es como una utopía, nadie buscaría lo eterno, más allá de esta vida. Por eso, según la voluntad de Dios, en este mundo sí o sí hay este problema de vida, de economía. Por eso, en esta situación dada por Dios, ¿cómo debemos andar? Hoy este tema vamos a pensar. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Como esta palabra, Dios ha elegido a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe. Normalmente, también lamentablemente, en la iglesia hay más pobres. La Biblia nos enseña. Porque en la necesidad, en la dificultad, sale ese corazón de buscar lo verdadero, lo perfecto. Por eso con ese corazón humilde puede buscar a Dios. En la angustia, en su sufrimiento, busca. En cambio, los ricos son difíciles de conocer al Señor, como la palabra de Jesús. Es más fácil entrar un camello, un ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Literalmente puede ser verdad, porque en fe hay más pobres que los ricos. También en la época de Jesús, un joven rico vino a Jesús preguntándole, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Pero al final, ese joven rico se fue triste porque tenía mucha posesión. Por su riqueza, él no podía admitir su falta. Por eso, sin poder conseguir la vida eterna, se fue con su riqueza. Por eso, los ricos, por el contentamiento de su material, son difíciles para ser salvo. En punto de vista de este mundo, riqueza es el bien, ¿no? Y pobreza es mal, una desgracia. Por eso parece que Dios no es justo, ¿no? Algunos dicen, mira los africanos, ¿no? Sufren por hambre, pero los europeos, ¿no?, viven tranquilamente. Es injusto. Si fuera solamente este mundo, sería correcto esa palabra, ¿no? Porque los africanos desde nacimiento sufren por hambre, muchos, teniendo misma vida, porque son diferentes. Pero en punto de vista de Dios, eso no se sabe, ¿no? Por ejemplo, ahora en África se predica muy bien. Hay muchos salvos nacen por el Evangelio. Pero ahora, en Europa, predicar es muy difícil. No escuchan. ¿Cuál es mejor? ¿No? Eso no se sabe en nuestro punto de vista. Viviendo tranquilamente en esta vida,
Si no, si será más difícil de ser salvo. Eso no podría ser una bienaventuranza. Por eso nosotros solamente por la situación física o material no podemos juzgar. No podemos saber la voluntad de Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Primero Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Leo yo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿en qué condición les llamó Dios? Como aquí versículo 26 dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos. Sí, había algunos sabios, nobles, ricos, pero no muchos. Es normal, porque las personas están contentos de lo que tienen, son más difíciles de conocer al Señor. Versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿No? Lo necio del mundo. ¿No? En el mundo son necios. También hay los sabios en el mundo. Pero Dios escogió a lo necio. Porque los sabios en este mundo, por su conocimiento, se envanece. Por su conocimiento, juzga y critica y niega hasta Dios. Por su conocimiento, quiere vencer a los demás, hasta a Dios. Por su lógica y por su defensa, defendiéndose y niega a Dios. Piensa que sabe todo. Hasta Dios juzga. Son los sabios en este mundo. Pero las personas que se dan cuenta su ignorancia ante Dios, esa persona, como según la carne, lo necio, pero esa persona puede conocer la sabiduría de Dios. Entonces, al final y al cabo, ¿cuál es más sabio? Eternamente. Por eso Dios, escogiendo a lo necio, él eleva, ¿no? En fe. Esa es la voluntad de Dios. Aunque sea sabio en la carne, no puede ser sabio ante Dios. Por eso los hombres ante Dios deben humillarse. Entonces puede conocer la abundancia de Dios. Es la clave. Versículo 28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿No? Para que nadie se jacte lo que tiene y lo que es. Porque las cosas que tienen no les salva, ¿no? Entonces, ¿en qué hay que jactarse, hay que gloriarse? Vamos a volver. Santiago capítulo 1, versículos 9 y 10.
Santiago capítulo 1, 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué significa? ¿No? Es una manera de comparación, como contraste. Los humildes en su exaltación, los ricos en su humillación. Para entender esto, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Leamos juntos. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Lo que debemos hacer es humillarnos. Entonces, lo que nos enaltece es la obra de Dios. Entonces, los hombres deben buscar su humillación ante Dios. Entonces, a su tiempo, Dios exaltará a esa persona humillada. Como este capítulo, hay el hermano que está en humilde condición, como humilde. Humilde. Y también hay hermano que está en abundancia, abundante. Pero podemos ver en dos aspectos en este mundo. Nosotros vemos la situación aparente en este mundo, económicamente pobre y rico. Pero también como Dios exaltará en el Señor. En el Señor. En el Señor también hay nuestra posición, ¿no? El hermano que está en humilde condición, gloriece en su exaltación. ¿Qué significa? Aunque sufre por vida, por economía, pero esa persona, aunque es humilde, sí mantiene en fe su humildad. Entonces, al final, Dios le exaltará. Por eso, el hermano que está en humilde condición, gloriece en su exaltación. Y en cambio, el hermano que es rico, debe gloriarse en su humillación, no estando contento de su material. Busca la humillación en fe en el Señor. Entonces, esta persona, siendo rico en el Señor, es una persona humilde. Entonces, al final, esa persona también, Dios exaltará en el Señor. Por eso, los humildes gloriece en su humillación, no, en su exaltación, y los ricos en su humillación, porque al final Dios le exaltará en fe. Por eso, que sea pobre o rico, siempre debe humillarse. Es la clave para que sea ricos en Señor. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 8 al 10. Leamos juntos. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos,
como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es la palabra de Pablo, ¿no? Por honra y por deshonra. Él fue tenido por honra cuando predicaba en alguna ocasión, ¿no? Pero la mayor parte fue tenido por deshonra. También por buena fama, ¿no? Le daba bienvenida, pero también tenía mala fama. Versículo 8, como engañadores, pero veraces. Le consideraban como engañador, ¿no? Chismeando, ¿no? Criticando al evangelistas, ¿no? Pablo. Aparentemente, los hombres consideraban engañador, pero eran veraces, ¿no? En punto de vista de los hombres, como engañador, pero en punto de vista de Dios, lo verdadero es veraces. Por eso no importa qué califican los hombres, lo más importante, cómo me ve Dios. En este mundo hay diferencia, lo necio y lo sabio, lo pobre y lo rico, pero en el Señor, ¿cómo me calificará Dios en el Señor? Eso es importante. Pablo también fue considerado así, pero a él no le importaba la calificación del mundo. Versículo 9, como desconocidos, el mundo, pero bien conocidos en el Señor. Como moribundos, más de aquí vivimos, como castigados, más no muertos. Los hombres del mundo no pueden ver nuestra realidad, porque tenemos tesoro en vaso de barro, un vaso de barro. Solamente nos ve este barro, ¿no? Insignificante, pero dentro hay tesoro que solamente puede calificar nuestro Señor. Y versículo 10, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Aparentemente son pobres, pero realmente enriqueciendo a muchos. Los salvos verdaderos pueden enriquecer, pueden ayudar realmente. Por toda la sabiduría del mundo, no puede salvar ni un alma. Por toda la riqueza del mundo, no puede mandar ni un alma al cielo. Es decir, realmente no pueden ayudar a las almas con las cosas del mundo. Pero los salvos verdaderos parecen pobres, pero enriqueciendo a muchos. Pueden salvar, pueden ayudarles verdaderamente. Por eso los cristianos son realmente ricos, aquí poseyéndolo todo. Por eso los que comprenden esto se glorian en su humillación, en el Señor. Entonces a esa persona humillada, Dios la utiliza para su obra. Por eso se gloria en ello. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hasta aquí.
Aquí está hablando de la iglesia de Esmirna. Ellos estaban en humilde condición, una situación miserable, pobre. Pero aquí sale la calificación del Señor. Aquí, versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aparentemente. Pero tú eres rico. Es la calificación del Señor. Esa iglesia de Esmirna, como fue menospreciada en punto de vista de los hombres, pero en punto de vista de Dios, una iglesia rica, ¿no? Aquí, muy interesante, aquí tu pobreza ahí, luego, ¿cómo es? Paréntesis, ¿no? Como susurrar, ¿no? Tu pobreza, pero tú eres rico, ¿no? Es un secreto. Aunque nadie sabe, yo lo sé, ¿no? Tú eres rico. Los hombres no pueden ver su riqueza, pero el Señor vio, ¿no? Por ejemplo, un rey, ¿no? Siendo rey, para saber el pueblo, como fue el pueblo, ¿no? Pero si pasara como un vestido de rey, el pueblo no puede mostrar su realidad. Por eso, él como se hizo como un hombre normal o un mendigo, para que nadie le llame atención, ¿no? Entonces, nadie le atenderá, ¿verdad? También puede menospreciar. Pero ese rey nunca se desanimará, ¿no? Yo soy rico, no me importa que me trata, ¿no? Es temporal. Esta iglesia Esmirna también fue una iglesia en aquella época y a la vez, como sabemos, estas 7 iglesias representan como 7 aspectos de la historia de la iglesia, ¿no? Esa iglesia Esmirna representa en la época de martirio, ¿no? Por la persecución, por la fe, se le quitó su riqueza. Por fe, ellos fueron quitados hasta su riqueza, pero ellos guardaban su fe. Ellos fueron expulsados, asesinados. Les consideraron miserables, pobres. Esa es la iglesia de Esmirna. Pero el Señor les alabó. Tú eres rico. Es en punto de vista del Señor. En el mundo era humilde, pero en su humillación Dios les exaltó. Capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17. La iglesia de Laodicea. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, hasta aquí. La iglesia de Laodicea es la última iglesia entre 7. Entonces representa la iglesia
postrera, ¿no? Como en la actualidad. La iglesia actual tiene esta característica, ¿no? En la historia. Como la Odisea, dicen, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Están tranquilas, ¿no? No se preocupan de comida. Actualmente, prácticamente, no nos preocupamos tanto de comida. También en la fe, no hay persecución. Nadie nos impide que no vayamos a la iglesia. Podemos venir libremente en cualquier momento. Podemos reunirnos. No tengo necesidad. Tranquilo. También puede escuchar en su casa, ¿no? En su móvil. Qué bien, ¿no? Ya tenemos todo, muy cómodo, como la iglesia de la Odisea. Piensan así, pero ¿qué dice Dios? Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad, no, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios, el Señor le dice, tú eres pobre, miserable. Es totalmente diferente en su pensamiento y el pensamiento del Señor. ¿Quién es verdaderamente rico? Vamos a ver Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 16. Al 21. Leo yo. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocícate. Es su pensamiento de rico. Pero ¿qué dice Dios? Versículo 20 y 21, leamos juntos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese rico, un hombre exitoso, con su riqueza, está planeando su futuro, ¿no? Haciendo mayores graneros, invirtiendo para futuro. Y está contento, ¿no? Mucha persona tiene envidia de ese rico. Pero Dios le dijo, necio, tú has guardado muchos para esta vida. Pero, ¿qué has preparado para mí? Para la eternidad. Por eso versículo 21. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En este mundo es un rico ante Dios, es pobre, miserable, no tiene nada. Ustedes saben, Alejandro Magno, emperador de Grecia antigua, él murió. ¿Con qué años? ¿Sabe? 32 o 30 y algo, ¿no? Muy joven, ¿no? Teniendo ese gran éxito en este mundo, pero murió, ¿no? Y él, en su muerte, dejó sus 3 deseos. Y dijo,
que su ataúd fuese transportado a hombros por los médicos más eminentes de la época. Le preguntaron, ¿por qué? Dijo, deseo que los más ilustres médicos me transporten para demostraros que ante la muerte no poseen el poder de curar. Y luego, que en el trayecto hacia la tumba fueran esparcidos sus tesoros más valiosos, desde piedras preciosas hasta los oros más puros. ¿Por qué? Respondió, quiero que los bienes conquistados durante mi larga vida sean depositados en el suelo para mostraros que los bienes materiales aquí permanecen, no pueden llevar. Por último, que se dejasen al descubierto sus manos, balanceándose fuera de su ataúd, a la vista de todo el pueblo. ¿Para qué? Para enseñaros que venimos a este mundo con las manos vacías y partimos de él con las manos vacías. Es su testamento. Él, por su vida corta, consiguió todo, pero al final sintió esa vanidad. ¿Qué aprovechará el hombre, ¿no?, eternamente? Tantas cosas que ha conseguido en su vida, ¿no? Al final, con la mano vacía. Timoteos, 1 Timoteos, capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Capítulo 6, versículo 6 al 10, leamos juntos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque con los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En fe es muy necesario contentamiento en lo que están, ¿no? Ese contentamiento, sabiendo que las cosas materiales y actuales no duran para siempre, son corruptibles. Un día deben dejar todo en la tierra. Por eso, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos, ¿no? Sustentos, comida y abrigo, ropa, ¿no? Ya está. Así explicó. Aquí sustento, ¿no? Nosotros tenemos comida, ¿no? Todos han desayunado, algunos no, pero no por falta de dinero, por dieta o por su rutina. En comida comeremos mucho, ¿verdad? ¿No? Tenemos comida como sustento, como algo indispensable para mantener nuestra vida. Por lo menos tenemos, aunque no es una comida tan rica, tenemos sustento. Y abrigo. No es un vestido, un abrigo, como un sentido de proteger, ¿no? También cubrir. No es un vestido lujoso. Ya tenemos abrigo, ¿no?, para sobrevivir, ¿no? Con estos estemos contentos. Son imprescindibles.
Dios nos ha permitido. Por eso si Dios nos permite un material, damos gracias y lo aprovechamos. También lo utilizamos para la obra del Señor, porque nos ha permitido. Pero hay un peligro en la fe. Por este tema del dinero, muchos caen en tentación y se apartan de fe. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta tentación, esa codicia necia y dañosa, esa codicia nos hace daño, ¿no? Al final y al cabo. Y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar al dinero es la razón principal de nuestra vida de fe. Por el amor del dinero se aparta del Señor. Si uno ama al dinero, no puede amar al Señor, como la palabra de Jesús. Un siervo no puede servir a dos señores. No puede amar al Señor a la vez al dinero. Pero cuando dijo esta palabra Jesús, los fariseos que escuchaban se burlaban, porque ellos amaban al dinero. Ellos son religiosos que servían a Dios, pero realmente ellos amaban al dinero. Por eso se burlaban. La Biblia dice, son avaros. En la fe puede caer en ese peligro. Sirven a Dios, pero a la vez aman al dinero. En principio, a los dos, pero al final sigue al dinero. Como Judas Iscariote acompañaba a Jesús en un momento, pero al final, como con ese corazón de amor del dinero, vendió a Jesús. Y compañero de apóstol Pablo, un compañero, Demas, ¿no? En principio acompañaba en la misión con Pablo, pero al final, en segunda de Timoteo, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. En principio acompañaba, servía al Señor, participaba, se sacrificaba, pero tenía ese corazón de amor del mundo. Al final, comparándose, ¿sigo a Pablo o sigo al dinero? Balanceando los dos, ha desamparado a Pablo y siguió al mundo, al dinero. Actualmente también puede haber estos casos. Por el dinero se aparta de la fe, se aparta de la iglesia a otro sitio por trabajo, por conseguir su éxito. Porque su prioridad es éxito en el mundo. La iglesia, cuando me conviene, puedo empezar de nuevo. Aunque estando solo, yo puedo mantener mi fe. Yo siempre hablo con Dios. Así, dando excusa a sí mismo, se aparta por dinero. También eligiendo y trabajo, como tiene prioridad en dinero, buscando una condición mejor económicamente, elige un puesto, no es bueno para vida cristiana. Porque
su prioridad es el dinero. Así que con el tiempo, poco a poco apartándose, al final se va al mundo. Pues si una persona busca la riqueza del mundo, nunca puede experimentar la abundancia en el Señor, porque el Señor está mirando su intención, su corazón. Capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Leamos juntos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A que a los ricos de este siglo, Dios puede permitir a los hermanos la riqueza. Muy bien, puede tener ese material. Pero no sean altivos por el material. No pongan la esperanza en las riquezas, porque Dios le ha permitido esa riqueza para que use bien. Dios nos puede permitir la riqueza, pero por ello no podemos fijarnos en la riqueza en sí. No pongan nuestro corazón. En Salmos pone, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Aumentar la riqueza es algo bueno, pero si ponemos nuestro corazón en ello, es gran mal. Nos hace daño. Por eso ser rico no es pecado, no es malo. Pero poner el corazón en ello es pecado. Por eso debe usar bien. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esa persona es rica, pero es humilde de corazón. Por eso usa bien, generosos, dadivosos. Por eso capítulo 1 de Santiago dice, el que es rico, gloriece en su humillación, ¿no? En el Señor, porque Él pasará como la flor de la hierba. Su riqueza es como una flor que es bonita y brillante, pero es temporal. Pasará rápido y se marchitará. Nuestra riqueza material es una pasajera. Por eso, dejando esa mirada, tenemos que humillarnos en el Señor. Entonces, el Señor, a su tiempo, nos exaltará en el Señor. Por eso, no apoyándose en su material ni en su entorno, debe confiarse en Dios, en lo que Dios nos concede. Esa persona es humilde en el Señor. Y esa persona es realmente rico. Porque no confiándose en lo que tiene, se fija en su realidad ante Dios, comprendiendo su debilidad, su necedad. Con ese corazón humilde, busca a Dios, su misericordia. Por ejemplo, Job era rico, ¿no?
teniendo muchas posesiones, pero él no se glorió en su riqueza. Siendo rico, era humilde ante Dios, porque supo que Dios le había permitido. Cuando se le quitó toda su riqueza, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y volveré desnudo. Jehová dio, Jehová quitó. Él no se frustró de esa desgracia, alabó. Jehová dio, Jehová quitó. En cualquier situación estaré contento, porque esa persona en el mundo era rico, pero en el Señor una persona humilde. Por eso al final Dios le exaltó otra vez. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Leamos juntos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu. Aquí los pobres en espíritu. Esa palabra no se refiere a los pobres del mundo van al cielo. Aquí en espíritu. Esa persona que sea pobre o rico en este mundo, teniendo esa pobreza espiritual, busca a Dios, teniendo esa necesidad, comprendiendo que no tiene nada con que puede llevar ante Dios, ¿no? Esa persona ya se dio cuenta su vacío, ¿no? Pobre en espíritu, no tengo nada ante Dios, soy pobre, miserable. Así busca su misericordia. Esa persona puede comprender la bienaventuranza de Dios, porque pobres en espíritu, tiene ese deseo espiritual. Pero hay algunos pobres en este mundo, pero su espíritu muy altivo, no tiene necesidad en espíritu. Siendo pobre, no teniendo nada, pero no les interesa nada espiritual. Esa persona, siendo pobres, nunca puede saber la bienaventuranza de Dios, porque es pobre, pero no es pobre en espíritu. En cambio, hay los ricos, pero son pobres en espíritu. Esas personas pueden tener esa bienaventuranza. Por eso los ricos deben gloriarse en su humillación, como Santiago capítulo 1, no confiándose en su riqueza, debe buscar humillación en el Señor, entonces el Señor le exaltará. Vamos a ver Salmos 39. Salmos 39, versículo 4. Salmos 39, versículo 4 al 7. Es la palabra de David, rey David. 4 al 7, leamos juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto,
y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es la palabra de rey David en sus postreros días. Él, siendo rey, no se confiaba en su poder ni su riqueza. Él era rey, pero cada vez buscaba humillación. Hazme saber cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Cada vez se humillaba en el Señor. Él se gloriaba en su humillación. Él era una persona más poderosa en aquel entonces. En el mundo era rico, pero ante el Señor era una persona muy humilde. Cuán frágil soy yo. Él confesó su debilidad. Su gloria siendo rey no duraría tanto. En poco acabaría. Entonces, ¿qué permanecerá eternamente? Él pensó en esto. En poco debería estar ante Dios. Por eso mi esperanza está solamente en ti. Versículo 5. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Toda gloria que tenía él, siendo rey, era nada. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Se afana mucho para preparar su vida. Pero, ¿quién las recogerá? Dejándolo todo, tienen que partir. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es David, ¿no? Él es rico. No por ser rey, sino ante Dios. Eres rico, realmente. Por comprender su humillación. Y Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 11 al 13. Leamos juntos. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la palabra de apóstol Pablo. Él tenía algún momento como pobre, dificultoso. También, según la palabra, había un momento abundante, pero no le importaba cada situación. En cualquier situación, él aprendió a contentarse. Él no se sació por la situación tranquila, ni se desanimó por la pobreza. Le daba igual, porque Dios ha permitido a su tiempo. En cualquier situación aprendió contentamiento. Solo se concentró
en cómo puede cumplir la voluntad de Dios, cómo puede participar, cómo puede evangelizar, cómo puede ganar un alma más. La situación, según el permiso de Dios, se le puede pasar cualquier situación, ¿no? Por eso no era problema para él, ¿no? Por eso Pablo era una persona más rica y feliz. No por dinero, porque él siempre estaba contento ante Dios, como él en el Señor se humillaba, el Señor le exaltó. Por eso el dinero, ese tema, economía en la fe, muy importante. Dinero es imprescindible, es muy necesario e importante, pero ¿cómo podemos manejarlo? Ese tema para los salvos, muy, muy importante. Porque el dinero es una medida de nuestra prueba o tentación. Por el dinero puede caer en fe. En su dificultad confiaba en Dios, pero cuando tenga una estabilidad de su vida, ya se aparta. Por dinero cae. Por eso en la iglesia puede haber los hermanos que están en humilde condición, en la dificultad. También puede haber los que tienen abundancia, pero es en punto de vista del mundo. Pero lo más importante para los salvos en el Señor, esa persona busca su humillación, entonces al final Dios le exaltará. Por eso lo que debemos buscar es humillarnos cada vez más en el Señor, estando contentos de lo que están. Por eso debemos gloriarnos solamente en nuestra humillación, en el Señor. En Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago trata este tema, que muchos caen en este tema. Hoy hasta aquí, vamos a orar. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. En tu permiso estamos en esta situación. Queremos que nuestra situación no sea un tropiezo para nuestra vida de fe. Según tu voluntad, permítenos nuestra estabilidad. En cualquier situación, queremos contentarnos de lo que tú nos has dado. Siempre queremos aprender tu palabra, no solamente para ser oidores, sino hacedores. Danos el corazón humilde, que seamos siempre obedientes. Y sabemos que estamos en el último momento antes de tu venida. Haznos saber cómo debemos andar en este momento crítico. No queremos malgastar nuestra vida en vano. Tú nos has dado este privilegio de poder ayudar a las almas a nuestros alrededores. Danos el corazón dispuesto y valentía para anunciar tu evangelio. Y todos los lugares donde se predica tu palabra, dales la fortaleza y tu poder para que sean salvos muchos. Y también los hermanos que están en dificultad de salud y de economía y de todo problema. Dales tu recuperación y consolación.
y hazle comprender tu voluntad en medio de esta aflicción. También a través de nuestra aflicción, haznos unidos para que solamente confiemos en ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.